Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son casi las 12:30. Acabamos de estrenar este 7 de noviembre del 2014 y esta noche tenemos una sorpresa porque hoy queremos celebrar 20 años con vosotros. Eso será dentro de unos minutos, de unos 10 minutos, porque antes vamos a repasar la actualidad que nos ha dejado el día y empezamos con Cataluña. A 3 días del 9N continúa el tira y afloja. Hoy el Supremo ha confirmado que la Generalitat no puede hacer la consulta, pero el Govern sigue adelante. El 9N se prepara como cualquier jornada electoral. Este es el centro de prensa y hoy se ha presentado el dispositivo de seguridad. Habrá 7.000 Mossos d'Esquadra en las calles, 5.000 más que un día normal y cumplirán las órdenes judiciales. El cos de Mossos d'Esquadra, des de la perspectiva de policia judicial, no està al servei del ministre de l'Interior, com no ho està del conseller d'Interior, o està al servei de la judicatura, dels tribunals, dels jutges i, si és el cas, de la Fiscalia. El Gobierno ha dejado abierta la puerta a que se celebre la consulta siempre que la Generalitat deje su organización en manos privadas. Si eso no sucede, no parece que sea necesario requerir ni al Tribunal Constitucional ni a los jueces y tribunales para actuar porque no hay infracción del ordenamiento jurídico. La Abogacía del Estado vigilará que el domingo se cumpla la ley en Cataluña. Y la consulta que quería hacer Canarias sobre las prospecciones petrolíferas en sus aguas se convierte finalmente en una macroencuesta. Paulino Rivero conocerá la opinión de los canarios mediante un sondeo que harán las dos universidades de las islas. Quieren preguntar a 2.800 personas. El martes, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la consulta. Eso hizo que quedara automáticamente suspendida, aunque el Ejecutivo canario ya había renunciado a celebrarla y de momento hará este sondeo. Ahí estamos. El tercer grado penitenciario concedido al expresidente balear Jaume Matas está dando mucho que hablar, sobre todo desde que se supo que la Junta de Tratamiento de la prisión no estaba de acuerdo. Hoy el fiscal ha pedido al juez que cambie ese tercer grado por el segundo, que es lo que recomendaba la Junta, y que vuelva a la cárcel. El ministro del Interior, en cambio, respalda la decisión. El expresidente balear ingresó en julio para cumplir una pena de 9 meses por tráfico de influencias. Y en clave internacional os hablamos de lo que ya se ha bautizado como el LuxLeaks, un escándalo que salpica al actual presidente de la Comisión Europea. Bruselas investiga si Luxemburgo ayudó en la etapa en la que Juncker era primer ministro a más de 300 multinacionales a que pagaran menos impuestos. Está por ver si tendrá que responder ante la Comisión Europea. De momento, Juncker ha dicho que no frenará la investigación en marcha. Bajo lupa los supuestos acuerdos secretos con compañías como Pepsi, IKEA o Amazon. Según ha desvelado una investigación periodística, llegaron a tributar un 1% en un país donde el impuesto de sociedades es del 29%. En la lista de 340 empresas no hay firmas españolas. El gobierno de Luxemburgo reconoce que el escándalo no da buena imagen del país, pero dice que estas prácticas fiscales son legales. Fuertes medidas de seguridad en Jerusalén para evitar ataques como el de ayer, en el que un conductor palestino atropelló a varias personas en una estación de tranvía. La tensión entre judíos y palestinos se ha disparado después de que el gobierno israelí ordenara el cierre de la explanada de las mezquitas, lugar de rezo musulmán que los judíos les disputan. A pesar de la llamada a la calma de Netanyahu, esta tarde una manifestación de ultraortodoxos ha intentado entrar en la explanada. La policía se lo ha impedido. La Organización Mundial de la Salud ha reducido el número de muertos por ébola en África Occidental a 4.818 fallecidos. Se han descontado 440 muertes en Sierra Leona, donde las cifras como en Guinea-Conakry superan los 1.000 muertos. Liberia sigue siendo el país más afectado, con más de 2.500 fallecidos, aunque es el único en el que el contagio semanal ha descendido. En Guinea-Conakry se mantiene y en Sierra Leona aumenta. El número de casos registrados en todo el mundo, sumando los de Mali, Senegal, Nigeria, Estados Unidos y España, son más de 13.000. Y aquí en España se va a poner en marcha el primer ensayo clínico del mundo para probar el uso de la sangre del cordón umbilical para eliminar el VIH en pacientes
que tengan cáncer en la sangre. La Organización Nacional de Trasplantes y Hematólogos Españoles usará 250 cordones con una mutación muy concreta que consigue erradicar el VIH del organismo. Parece que es lo que le ocurrió a la única persona viva que consiguió curarse del VIH en Berlín hace 5 años. Y lo que también parece que pasó con un paciente español el año pasado, que sin embargo murió por el linfoma que padecía. El ensayo comenzará el año que viene. En Hawái, la lava del volcán Kilauea sigue avanzando muy lentamente alrededor de la población de Pahoa. Allí llevan semanas desviando el tráfico o desalojando casas dependiendo del discurrir del magma, que como no puede ser de otra manera sigue moviéndose a su antojo. Lo último que han hullido es un cementerio en esta zona de plantaciones azucareras. Según las autoridades, la lava se mueve más lentamente en los últimos días, pero nadie puede asegurar que vaya a detenerse. El Kilauea es uno de los volcanes más grandes del mundo y lleva más de 30 años en permanente erupción. Y este domingo se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín, uno de los acontecimientos más importantes del siglo pasado. Supuso el fin de la era geopolítica que estamos viviendo. En Berlín se suceden las celebraciones y homenajes para la Guerra Fría, y esta noche en Madrid un espectáculo de luces y de sonidos ha convertido la Puerta de Alcalá en la berlinesa Puerta de Brandenburgo. La proyección ha contado en 6 minutos la historia del muro y su caída, y podrá verse otra vez cada noche a las 9 hasta el domingo en una versión más reducida. Durante estos días habéis visto píldoras de gente hablando de las dos noticias. ¿Por qué? Porque hoy es un día muy especial para nosotros, para los que alguna vez hemos hecho este informativo, y también para vosotros que sois ese tipo de espectador del que a uno le gusta mucho presumir. Justo hoy, hace 20 años, nacía La Dos Noticias. Este informativo cumple hoy 2 décadas y comenzaba aquí, en este mismo estudio de Torre España, en el estudio 3 de Torre España, pero no lo hacía en este decorado, lo hacía en otro, que hemos pedido que nos trajeran para celebrar el 20º aniversario de La Dos Noticias. Aquí, en este decorado mítico, en esta mesa con estos monitores y estos colores, Lorenzo Milá comenzaba a narrar las noticias de una forma distinta. Hemos cambiado nosotros, han cambiado los decorados, probablemente hayáis cambiado vosotros, pero ¿y las noticias? ¿Han cambiado? Buenas tardes, vaya un día para empezar. Nuevas visitas al juzgado en los casos PSV y de la Rosa. Y tormentas políticas, el caso Palomino, ya saben, el cuñado de Felipe González, y en Barcelona, donde piden explicaciones a Pujol y a un consejero suyo por un asunto de supuestos favores familiares. Hablaremos de eso y de estos otros temas. Comenzaron hablando de corrupción, como ahora. Pero lo más seguro es que hace 20 años el resto de informativos también llevara en su apertura una noticia relacionada con la corrupción política. Entonces, ¿qué hizo distinto a las dos noticias? ¿Qué aportó de novedoso? La forma de contarlo. El equipo se planteó
Si yo fuera espectador, ¿cómo querría que me contaran las noticias? ¿En qué orden entendería mejor lo que pasa en el mundo? Y ese reto, ese objetivo, fue el que hizo que se rompieran las reglas convencionales que hasta ese momento acompañaban a los informativos de televisión. Como los llamados ambigramas. Esa escritura es capaz Desde de el principio en La Dos Noticias nos gustó buscarle las vueltas a todo. Flamencos, de forma que puede leerse igual dándole la vuelta. Y no es ningún truco. Hace 20 años La Dos Noticias empezaba así. Era la primera cabecera, la tarjeta de presentación del programa. Pusimos un montón de monitores, escogimos las imágenes que queríamos, logramos traer una cabeza caliente a Torre España, que era toda una novedad. Teníamos que arrancar, me parece que eran 8 monitores, pues teníamos que arrancar 8 vídeos y hacer una secuencia de vídeo que fuera lógica. Y aquello, pues bueno, pues era todo, que yo no había ordenadores ni nada, éramos nosotros dándoles al botón y adelantando las cintas, retrasando las cintas. En 1994, un telediario era más o menos así. Considera falsas las imputaciones. En la nota hecha pública esta tarde, el Gobierno la próxima semana. La Ejecutiva Federal del PSOE. En la acción del Gobierno. 6 meses de gestión de los que han hecho autocrítica. La Dos Noticias se propuso cambiarlo. Pasar de hacer un informativo donde cada noticia tenía su paso por estudio a un informativo donde el presentador salía 5 o 6 veces, pues suponía tener que cambiar la realización, lógicamente. Si algo no quedaba claro, La Dos Noticias lo subrayaba. A esto lo llamábamos manchetas. Pero había más cambios. Ya se conoce nuestra incontinencia verbal, pero en La Dos Noticias había que hablar menos. Y sorprendente de este trío, engancha a todos y en todas partes. Había que callarse y dejar hablar a las imágenes. Queríamos mostrar la vida y oírla tal cual suena. Ayer y hoy también. First time in 6 years, unemployment's below 6%. Y si la noticia contada no quedaba suficientemente clara, ¿por qué no cantarla? En eso, el esfuerzo lo pone el pueblo, el beneficio el banquero, congelan los sueldos, bajan pensiones, suben impuestos y eso. Me sentí orgulloso de que a un representante de la cultura hip hop estuviera en un medio de comunicación público haciendo lo que hacen los rappers. Y si los raperos podían rimar las noticias, a los redactores del programa les tocaba vivirlas en su pellejo. Pues en La Dos Noticias también hemos querido plantar un árbol. Lo que yo voy a hacer ahora. Entradillas especiales, con atrezo, con marcos incomparables, muy trabajadas desde el punto de vista de la realización, saliéndose de los esquemas clásicos de presentador con alcachofa y con el fondo detrás. Al programa nunca le dio miedo experimentar. La actriz protagonista. Al que no hemos visto es al protagonista, quizá porque es el hombre invisible. Se trataba básicamente de ensayo-error. A veces esas cosas quedaban simpáticas, generaban complicidad para nosotros tan importante, y otras veces, pues, parecían chorradas que no iban a ninguna parte, incluso quedaban fatal. Había críticas de que hacíamos un programa muy poco riguroso, muy poco serio, que si era infantil, que si era... Oímos muchas críticas. También aquí... Y un espíritu que se ha mantenido, aunque nos juguemos el bigote. Sonidos que hablan, cantantes que informan. Ya puestos, decidimos que nos dirigieran el programa. Y con esa excusa os enseñamos las tripas de la tele. A Jaume Balagueró lo llevamos al almacén tétrico donde están todos los decorados de todas las series que se han hecho en televisión española. A Paco Roca le llevamos al donde se construyen y se diseñan los decorados. También hemos cambiado nuestros decorados y nuestra estética, de televisiva a web. Fuimos de los primeros en colocar en lugar del rótulo de Mara Torres 8 modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual. Hemos sido de los primeros en traer ese formato de diseño web a través de los titulares, a través de una sección que hacíamos en la que preguntábamos a los invitados qué música escuchan. El diseño que utilizábamos era un diseño simulando a ese iPod, a esa lista de música. Desde hace 20 años hemos cambiado muchas cosas. Yo creo que La 2 tiene
ese carácter de que tiene que tener otro ritmo y otra mirada, la mirada del espectador que está esperando que se le cuenten las cosas que han pasado, como han pasado y que las entienda. Pues en eso, como dice el tango, 20 años no es nada. Aunque 20 años puedan pasar volando o incluso que 20 años no son nada, lo cierto es que da para que ocurran muchas cosas. Y los que habéis sido testigos de la evolución de las dos noticias habréis visto que hemos cambiado decorado, mesas, silla, ordenadores, que hemos cambiado en la edición, en la presentación, que han cambiado algunos redactores. Pero lo cierto es que el equipo de las dos noticias ha sido siempre fiel a dos claves fundamentales. La primera, contar las cosas que ocurren en el mundo con cercanía. Y la segunda, no renunciar a la experimentación, a la posibilidad de probar nuevos caminos en la información. Torre España, noviembre de 1994. Arranca un informativo diferente a todos los que entonces se hacían en televisión. Tras esta cabecera, una idea: darle la vuelta a la forma de contar las noticias y acercarse al espectador. Se trataba de construir un relato de la actualidad, como si tú estuvieras contándole a alguien qué ha pasado, como si tú llegaras a casa y qué ha pasado hoy. El pensar en el espectador como una persona realmente que estaba ahí y que te estaba haciendo las preguntas. Y nosotros jugábamos siempre a la hora de construir las noticias en el papel de yo como espectador, ¿qué querría saber de esta noticia? Como casi todo lo que se emite por la 2, el telediario nació sin hacer mucho ruido, tanto que ni siquiera dentro de Televisión Española se acordaron de grabarlo. Empezó un lunes 7 de noviembre, la noticia de apertura. Entonces también hablaba de escándalos políticos y tramas corruptas. Buenas tardes. Vaya un día para empezar. Nuevas visitas al juzgado en los casos PSV y de la Rosa. Pero aquel programa no fue en realidad el primero. Una semana antes se preparó otro, pero no llegó a emitirse nunca por culpa de un partido de tenis que se alargó demasiado. Aquel primer informativo que nos emitió, ahí me gustaba mucho más, porque me acuerdo perfectamente la noticia con la que abríamos aquel primer informativo, que era que la OMS había recomendado que beber un vaso de vino en la comida era sano. Cuando fuimos a comentar con la directora de informativos, ¿no? Me miró enloquecido y dice, ¿pero vais a abrir el informativo con esto? La 2 Noticias iba a contracorriente en todo, desde los temas, al tono, pasando por el presentador. Vamos a presentar ahora a un personaje curioso y extravagante, ¿no? Ese tipo curioso se llamaba Lorenzo Milá. Venía de deportes, nunca había presentado un telediario, pero pronto encontró un estilo propio. ¿Qué tal? Gesticulaba mucho, decía ¿qué tal? En vez de buenas noches, y encima no llevaba corbata. Algo había cambiado. ¿Qué tal? No tenemos una buena noticia para empezar. ¿Qué tal? En fin, arrancamos con política, pero tenemos muchas cosas más. Que yo al principio me presentaba como venía vestido de casa. Sin darle más vueltas a aquello, ¿no? Y nos dimos cuenta de que realmente no pasaba nada, que tenía sentido con la narración del programa. Y luego ese no pasa nada acabó siendo una seña de identidad. Cosas pasan, ¿no? Lorenzo Milá era el máximo, siempre se hacía la pregunta más rara y está muy bien, porque es verdad que es un ejercicio del que en el periodismo yo creo que hoy todavía se adolece. Y así como quien no quiere la cosa, ese informativo original, fresco y próximo se fue ganando a la audiencia y empezaron a llegar los premios. 2 Ondas, 6 TP de Oro, 4 Iris de la Academia de Televisión y otros muchos han hecho de la 2 Noticias el informativo más premiado. A mí nunca me sorprendió que a tanta gente le gustara el informativo, porque a nosotros nos encantaba y al fin y al cabo nosotros éramos gente normalísima. Con el tiempo, las caras de la 2 van cambiando, también sus editores. Miguel Ángel García, hoy corresponsal en Berlín, tomó tras Fran Llorente las riendas del programa. El reto, que la esencia del informativo no se perdiera. La esencia de las 2 Noticias, periodismo. Periodismo, pero sin que te marquen la agenda los políticos y los gabinetes de comunicación. Otra de nuestras señas de identidad, la innovación. Hemos probado con un programa a 2 manos, con entrevistas en plató. Así conseguimos emocionar a Michael Stipe o hacer delirar a Calamaro. Así que muchas gracias, vengan, o sea, Luego tocó adaptarse a Internet y los nuevos tiempos informativos. Fuimos los primeros en emitir en directo por la red y en abrirnos a los comentarios de Twitter y Facebook. Hemos jugado a colocar a los entrevistados fuera de lugar
e incluso a ponerlos en la mesa del editor para que dirigieran el programa, ellos. En definitiva, información más participativa, pero buscándole las vueltas. Cada pieza de las 2 noticias me parece una joya en eso, porque pueden estar hablando de las tarjetas opacas de Bankia y el redactor que ha hecho esa pieza para mí está haciendo literatura y creo que lo podría demostrar. O sea, trabaja la ironía, trabaja la metáfora, trabaja la imagen con la voz, con la palabra, con el texto, con la noticia, y eso me da la sensación de que hoy por hoy solo pasa en las 2 noticias. Porque a pesar de los vaivenes horarios y los cambios delante y detrás de las cámaras, desde aquel 7 de noviembre el objetivo de las 2 noticias no ha cambiado. Contaros lo que pasa y ofrecer otra mirada. 20 años, miles de noticias y más de 4.000 programas. Gracias a los que nos acompañáis cada noche al otro lado de la pantalla. A todos los que hoy celebren algo, felicidades, dades. Volvemos el lunes. Al principio, cuando a la gente le preguntaban si había visto las 2 noticias, decía, ah, sí, el informativo de los delfines, porque era el único informativo que incluía en su minutado diario noticias relacionadas con el medio ambiente, que hoy es habitual. Todo el mundo ha oído por lo menos hablar del cambio climático, pero hace 20 años era muy raro que alguien hablara de ciencia, de investigación, de la NASA, de las ballenas, de los indígenas. El equipo de las 2 noticias ha tenido siempre claro que este planeta es un lugar que habitamos, que está muy exprimido y que tenemos que proteger. A lo mejor usted no lo sabe, pero en el siglo que viene podría vivir en un desierto. Comenzamos las 2 noticias con una idea muy clara: abrir una ventana a la información ecológica prácticamente ausente en los medios de comunicación en aquel entonces. Quisimos escuchar las preocupaciones que nos trasladaban las organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y comunicar su mensaje. Félix Romero fue director de WWF España durante 10 años, es decir, un habitual en nuestro informativo. Los medios de comunicación, pues, hace 20 años yo creo que se trataba relativamente poco. A partir de la aparición de las 2 noticias es cuando realmente se empieza a poner sobre la mesa, bueno, pues, verdaderos problemas de la ecología que nos han afectado a todos durante las últimas 2 décadas. Espectacularmente el cáncer. Juan López de Uralde, voluntario, activista y durante años director de Greenpeace, ha sido otra de las caras habituales en el programa durante estas 2 décadas. Su imagen dio la vuelta al mundo cuando se coló en la cena de líderes mundiales de Copenhague. Reclamaba soluciones al cambio climático. Le hemos pedido recordar con nosotros cómo fueron nuestros inicios. Las 2 noticias fue muy relevante para el tratamiento del medio ambiente en España, porque por primera vez se va más allá de lo que es el puro titular o la pura noticia, es decir, se busca las causas, las motivaciones, que otra cosa que hizo fue dar espacio a cuestiones que no estaban en el telediario, en la primera edición, la segunda edición del telediario, porque a lo mejor eran un accidente internacional que quedaba fuera de lo que es la información que habitualmente se daba. La garcilla cangrejera fue nuestra ave del año en 1994 por sus problemas de conservación, justo cuando nació las 2 noticias. Desde entonces, además de la garcilla, hemos conocido al escribano palustre, la pardela cenicienta o el mochuelo común, todos ellos elegidos pájaros del año por SEO BirdLife, una ONG dedicada a mostrar la importancia de las aves en la naturaleza, la agricultura o nuestro entorno rural y urbano, y que también ha sido fundamental en la denuncia de catástrofes ecológicas ocurridas en España. Permitieron a una organización como SEO BirdLife pues poder comunicar de catástrofes tan importantes como el Prestige o Andalcoya. Además de catástrofes, en 20 años se ha difundido como nunca las consecuencias de la acción humana en el medio ambiente o el clima. Hoy, la información, la movilización y el compromiso se difunden también por otros canales. Hoy día las redes sociales nos permiten llegar mucho más rápido a difundir un mensaje, pero muchas veces la gente se queda quizá en el mensaje superficial y no profundiza, ¿no? Aseguran que estamos más concienciados sobre el cuidado al medio ambiente que hace 20 años, pero la situación global ha empeorado. Además, la protección medioambiental también se ha visto afectada por la crisis. Algunos temas se han caído de la agenda informativa y de la agenda política, y el medio ambiente es uno de ellos. Se ha caído de la agenda mediática prácticamente
no se habla de la cuestión y desde luego no se habla en profundidad y no se hace un seguimiento de los grandes problemas que siguen estando allí. El cambio climático lo que nos está poniendo en evidencia es que cada vez la temperatura está subiendo más, que tenemos menos hielo en las montañas, en los glaciares, y que cada vez los episodios meteorológicos pues, son como mucho más extraños, ¿no? Estamos perdiendo más del 30% de las poblaciones de golondrinas y atención, si el medio no es sano ni saludable para las golondrinas, tenemos que tener cuidado de lo que está pasando. Pero también hay buenas noticias. En estas 2 décadas se han logrado avances. Hay mucha más superficie protegida, se han prohibido sustancias químicas contaminantes, se han prohibido prácticas que eran habituales en aquel momento y que hoy ya afortunadamente no lo son, como la exportación de residuos tóxicos al tercer mundo o el vertido de residuos radiactivos al mar. Precisamente la asignatura pendiente de las ONGs y de los medios de comunicación es contar más noticias positivas sobre el medio ambiente. Ese es uno de los retos de la 2 Noticias para los próximos 20 años. 20 años comprometidos con el planeta y 20 años comprometidos con el ser humano, porque este es el informativo de los que no tienen voz, de los invisibles, de los que sufren, de las minorías perseguidas. Podríamos decir que la defensa de los derechos humanos va en nuestro ADN, porque consideramos que el silencio es un arma muy poderosa para los gobiernos que vulneran derechos fundamentales, pero el periodismo es una herramienta muy potente para combatirlo. Esa es mi lucha, estar con los jóvenes y decirles que esto ha ocurrido no en un pasado muy lejano y que esto nunca más vuelva a ocurrir. A nosotros nos preocupa que haya también una pérdida de memoria histórica. Estuvo en un campo de concentración nazi del que escapó y es el único superviviente de los que redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. As a survivor, I felt I was now responsible for all those that had not been able to survive. Los refugiados hutus siguen su deambular a ninguna parte. Les echaron de Ruanda y se refugiaron en Zaire. Ahora les expulsan de aquí y se han ido a Burundi. Es lo que repetían a su llegada al CETI de Melilla después de esperar durante meses en el Monte Gurugú de Marruecos. Entre sus pertenencias, un poemario de Benedetti. Poco más atesora su casa, este banco. Por desgracia, estar en la calle es un máster, pero un máster de la vida. Como la mayoría de los niños haitianos, Jordani vive en la pobreza. No tiene nada más que esperanza en el futuro. Muchas mujeres pasan horas esperando un saco de comida con el burka puesto. Las autoridades del país, que consideran la homosexualidad un delito, les acusa de escándalo público. Podrían pasar hasta 14 años en la cárcel. Major issue here is, should sexual orientation be like race and gender and be a constitutionally protected class? Imagina un negocio sin gastos de personal, sin impuestos y con enormes beneficios. Es el negocio redondo y se llama esclavitud. La nueva fiebre del oro que surgió con la crisis ha llevado a más de 100.000 trabajadores a minas ilegales como esta. Cada 10 de diciembre las ONGs nos recuerdan que los derechos humanos son todavía una asignatura pendiente. Un español, Joaquín José Martínez, espera en el corredor de la muerte de una cárcel de Florida. La tortura no solo es moralmente repudiable, es ineficaz para combatir el terrorismo. La prueba, dice Amnistía, es que ahora los atentados son más numerosos y más crueles. Lucián, un congoleño de 21 años, no puede quitarse de la mente una imagen, la de sus manos torturando al enemigo. Son los vrais combattants y no pas peur. Denunció que las autoridades de Tailandia venden a los rohingyas que logran cruzar la frontera a traficantes de personas. En Australia hemos visto a unos niños dando puntadas para hacer felices a otros niños que están a miles de kilómetros de ellos.
suya es la primera boda legal que se celebra en España entre una pareja de gays. Cada día me levanto. Peleo. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Don't give up. If you try here and it doesn't work, try the other channel. As you keep trying, you'll get a through way. Ya lo decía antes el realizador Fernando Navarrete y también Lorenzo Milá. A veces contar cómo es un ambigrama o un pingüino que acaba convertido en general del ejército de Noruega puede parecer una chorrada, pero muchas veces son noticias que esconden realidades y por eso las contamos. Aparte, claro, de que nos atrevemos con todo. ¿Qué tal? Y no es la nariz, ¿eh? En lámina de este lapicero está el secreto que ha dado el Nobel a los físicos. Si en 20 años hemos visto a nuestros presentadores salirse del molde para contar las noticias de una manera diferente, o a nuestros redactores mimetizarse con la información, que yo lo que voy a hacer va a ser probar los superpoderes. Y este es el momento en que los estudiantes aprovechan para hacer o para sacar el máximo partido a sus experimentos. Que al fin y al cabo, el tamaño no es lo más importante. Bueno, esa es tu opinión, bonita. no menos ha sido la fauna humana o animal que ha desfilado por la Dos Noticias. Curiosidades, tendencias, situaciones al límite, noticias insólitas, extravagancias, un sinfín casi imposible de contabilizar en estos 20 años. Porque si un chimpancé puede dar el biberón a un bebé de tigre, ¿por qué no puede surfear un perro? O una británica casarse con un delfín israelí. En la Dos Noticias seguimos buscando lo más insólito del globo, como este zorro humano que se exhibe en un zoo de Pakistán. A la caravana, a dar una vuelta de la 2. Estupendo. En la 2 hemos sido capaces de hacer entrevistas fuera de lugar. Vuelves a la carretera, ¿no? De nuevo. ¿Cómo ves lo del amor? Lo del amor difícil. E incluso dejar que sean los invitados quienes dirijan el informativo, aunque sea para dar buenas noticias falsas, como el final de la crisis financiera. Vamos a dar la bienvenida y a saludar a nuestro director invitado en la Dos Noticias de esta noche, Pep Gatell de la... Buenas noches. Hoy hemos dado una gran noticia al mundo, ¿no? La noticia ha saltado en Estados Unidos, pero aquí en Europa también estaban al tanto de esos movimientos. ¿No es así, Miguel Ángel García, corresponsal en Berlín? No solo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, también el Banco Central de Japón, el de Inglaterra y la Reserva Federal Australiana van a participar de esta operación a escala mundial. Es el público el que tendría que ir al diván. Incluso nos hemos topado con frikis que dan consejos al público o músicos que homenajean a escritores que ni tan siquiera han leído, como esta banda sueca que le dedicó una canción al Nobel de Literatura 2010. Desde el Nobel y al que todavía no han leído. No, I haven't. Have to be honest with that too. He's a good-looking guy. Isn't he? Claro que esto no puede acabar sin recordar a nuestros animales favoritos. Heidi, la zarigüeya bizca y el oso nut, estrellas de zoo que desaparecieron, o Furaco, el semental al que tanto le cuesta aparearse. Una lista interminable de curiosidades que año tras año sigue sorprendiéndonos en la Dos Noticias, aunque repitamos. Estamos a punto de despedir este programa especial que hemos hecho para celebrar el 20º aniversario de las Noticias y todos nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿cómo seremos dentro de 20 años? ¿Qué pasará en 2 décadas? Porque pueden cambiar mucho las cosas o no tanto. Puede que los informativos los presenten humanoides o yo que sé, nos metan un chip en el cerebro que nos vaya contando las noticias. O incluso puede que este gesto de utilizar un ordenador con un teclado quede antiguo. ¿Cuánto puede cambiar el mundo en 20 años? ¿Cómo éramos hace 20 años?
Despedimos así este informativo especial que hemos hecho con vosotros para celebrar nuestro 20º aniversario. Muchas gracias a todos por acompañarnos y ahora me voy a ir del pasado al presente porque me parece que está el equipo esperándome para soplar las velas. ¡Felicidades! 1, 2 y 3.